Hola, buenas a todos y a todas oyentes de Radio Diferida. Bueno, estamos un mes más aquí en el programa Territorio Felinos, como sabéis, todo dedicado siempre a los gatos. Voy a hacer un formato diferente esta vez. Quiero ir viendo también qué tipo de formatos os gustan, qué programas os pueden interesar más. En esta ocasión quiero hacer un poco una charla clase, un poco con también más parte visual, con unas diapositivas que he preparado para poder explicar este tema de que quiero hablar hoy. Y bueno, en principio quiero hablar de algo que me resulta interesante y muy importante, que muchas veces no es que no se tenga en cuenta, sino que muchas veces al final el desconocimiento también hace que quizá haya cosas en las que simplemente no pensamos, pero que realmente para nuestros gatos pueden ser importantes para ver cómo también pues, pueden vivir en casa, ¿no? Si pueden tener necesidades que no están cubiertas, si hay cositas que podamos hacer para mejorarlo, si hay cosas que les pueda gustar que aportemos en casa. Entonces va a ser un poco hablar sobre las necesidades del gato, ¿vale? En principio, bueno, voy a empezar a presentar para que podáis ir viendo también lo que he preparado. Entonces, en principio va a ser siempre pensar que el gato tiene ciertas necesidades como especie, vamos a decir, y ciertas necesidades como individuo, ¿vale? Las necesidades como individuo, obviamente, las va a conocer cada responsable del gato. Creo que todos los que tenemos más de un gato en casa podemos saber siempre un poco que cada uno es diferente con sus cosas, con sus gustos. Creo que estáis viendo ahí ya la presentación. Entonces, bueno, como os decía, sabemos que cada uno va a tener sus gustos, sus preferencias y demás, pero bueno, lo interesante es pensar que podamos cubrir al menos las necesidades básicas que como especie consideramos que pueden tener. Vale, yo siempre pienso que para poder entender una especie en concreto y poder saber qué tipo de necesidades pueden tener, y ya no solo saberlas, porque es tan fácil como leerlas, ¿no? O escuchar esta charla, sino entender realmente de dónde vienen esas necesidades y entender la importancia que tiene para ellos que pueda ser cubierto. Muchas veces hay situaciones de estrés, por ejemplo, que no asociamos a nada concreto en una primera toma de contacto con la persona, porque realmente son pequeñas cosas que quizá no se están cumpliendo en casa y todo eso desencadena que haya una situación de estrés que puedan llegar incluso a somatizar con algún comportamiento pues, de tipo estereotipia, eliminación fuera del arenero, etcétera. Entonces, para intentar como aportarles pues, un mayor beneficio, obviamente, a la hora de su día a día y a la hora de cómo convivan ellos en casa con nosotros, pues vamos a intentar ir haciendo un poco un repaso de ese tipo de necesidades, ¿vale? Entonces, para empezar, bueno, yo siempre digo que la primera necesidad es ser gato y por ello es importante respetar esto y entender, como os digo, qué significa ser gato, ¿vale? Y realmente de dónde viene y por qué necesitan las cosas que vamos a contar ahora. Bueno, esto va a ser un resumen porque en una clase, en uno de los programas con Sergio ya lo hablamos un poquito, pero bueno, así en resumen, el gato al final es un animal que viene del gato salvaje africano, ¿vale? Entonces, obviamente hay cosas que a día de hoy han cambiado en ellos, pero es un animal que conserva mucho de su esencia, ¿vale? De su instinto, de sus necesidades que vienen de muchos años atrás. Aunque les veamos en casa adorables y que se nos duermen con nosotros, tienen cositas que es importante tener en cuenta. Entonces tenemos que tener en cuenta, como os digo, que el gato al final era un animal que era un cazador solitario, tenía kilómetros y kilómetros de territorio que obviamente necesitaba ir marcando con heces, con orina, con las garras, con las uñas, para sentir que ese territorio era suyo, para sentir seguridad en ese territorio y también como marcaje visual y olfativo para todo el resto de gatos o animales que pudieran entrar en ese territorio y supieran que estaba ahí. Y también tenemos que tener en cuenta que es un gran depredador, muy, muy buen depredador, de hecho, pero también era presa, ¿vale? Entonces, hay pequeñas cosas, como el tema de estar en altura y demás, que lo tienen como interiorizado, porque realmente también es un animal que tenía que protegerse en su estado salvaje. Y bueno, sabemos que es carnívoro estricto,
que por ello necesita ciertas características de la alimentación concretas, pero bueno, ese es otro tema en el que ya entraremos más adelante con una invitada que nos hablará del tema de la nutrición. Entonces, bueno, generalmente es lo que decía, ¿no? Es un animal que considero que está muchas veces es incomprendido, muchas veces también es verdad que se le compara con el perro, por lo tanto se tiene como la cosa de es como un perro que no sale de casa, ¿no? Muchas veces lo he oído, sin tener en cuenta que las necesidades básicas son completamente diferentes porque al final son dos especies diferentes totalmente también. Es como comparar una pitón con un caballo. Pues al final son especies que no tienen nada que ver en cuanto a ciertas necesidades que uno tiene y el otro no. Por lo tanto, siempre el poder entender todo esto evita que luego más allá haya problemas. De hecho, siempre aconsejo que si queréis adoptar realmente un gato por primera vez, siempre podáis escuchar este tipo de charlas o leer y demás sitios que os den confianza para que realmente sepáis en qué consiste, ¿no? O qué puede necesitar realmente un gato, porque luego hay muchas sorpresas o muchos conflictos en casa por ciertas cosas que no se sabían quizá y que no se tienen en cuenta y al gato le afectan un montón. Entonces vamos a empezar con alguna de las necesidades. Vale. Bueno, lo primero de todo, al igual que ocurre con el perro, no hay un macho alfa, ¿vale? No hay gatos como tal dominantes o no está ese rol dominante sumiso, vamos a decir. Y tienen de hecho una jerarquía muy compleja porque sí que puede pasar, así como por ejemplo en los perros, no es por compararlo, pero para que me entendáis un poco el ejemplo, normalmente cuando se van con su humano, vayan donde vayan, como que un poco el rol, la relación, el vínculo sigue como siempre más o menos igual, no vemos esa diferencia. En gatos ocurre muchas veces que incluso con una mudanza, la relación entre los gatos de esa familia puede cambiar. Es decir, al cambiar de territorio puede cambiar también el tipo de jerarquía, ¿no? Y el tipo de relación. Incluso gatos que se llevaban muy, muy bien, al cambiar de domicilio, por ejemplo, en una mudanza ocurre que se llevan fatal o que hay que resolver algún conflicto que se ha dado en ese nuevo territorio o viceversa. Problemas que había de convivencia entre dos gatos, al hacer una mudanza, de repente se han resuelto por el cambio de territorio también. Entonces, bueno, es una jerarquía como muy compleja que no parte del macho alfa, pero que sí que es diferente quizás al resto de especies a que estamos acostumbrados a convivir. Y luego, pues bueno, hay un mito muy extendido sobre el gato y el carácter antisocial del gato, ¿vale? Es decir, es verdad que mirando un poco los orígenes, como hemos visto, el gato es un animal cazador solitario, no es un animal gregario, pero realmente es un animal que genera vínculos, o sea, es capaz de generar un vínculo estrecho y todos creo que los que tenemos gatos en casa lo podemos corroborar. Son gatos que tienen capacidad total de amar, de sentir, de tener vínculos más estrechos con unos que con otros. Incluso si hay varios humanos en casa podemos ver que la relación con uno y con otro es diferente. Entonces, bueno, como os decía antes, al final lo importante es saber un poco cada perfil de gato con el que convivimos, saber identificar sus necesidades como individuo y saber cómo nos podemos vincular con uno y con otro, porque es verdad que muchas veces, especialmente si han sido gatitos que no han socializado en la época sensible, que de eso también hablaremos más adelante, pues quizá tengamos que tener una forma de vincularnos diferente a un gato, por ejemplo, totalmente equilibrado. Vamos a seguir un poquito con las necesidades básicas. Algo importante para mí es siempre explicar que el hecho de que generen vínculo con nosotros, el hecho de que nos den mimos, de que duerman con nosotros, que se nos pongan encima en el sofá, no implica que tengamos un derecho innato a invadir su espacio, a forzar el contacto, a molestarlos cuando tenemos necesidad de contacto con ellos, pero ellos no lo están pidiendo o no lo están permitiendo, ¿no? Con su lenguaje corporal, por ejemplo. Entonces, sabemos que los gatos son muy sensibles, incluso no solo a nivel emocional. Los gatos son animales muy sensibles al tacto, o sea, al tacto físico, a tocarlos. Entonces, hay muchas veces que les puede incomodar si les achuchamos mucho, les acariciamos fuerte o en ese momento no les apetece. Entonces, ellos entender siempre, creo que cada vez se entiende más, ¿no? Que son parte de la familia y que realmente merecen ese respeto también. Y entender que ellos tienen también el derecho pleno de decidir cuándo relacionarse y cómo con nosotros, ¿no? Esto se trata siempre, obviamente, de una relación de respeto mutuo, en el cual, si yo veo que el gato está durmiendo, aunque es precioso ver al gatito cómo está durmiendo y nos da mucha ternura,
está descansando. Entonces no tengo necesidad ninguna de cogerlo y levantarlo y ponerlo en otro sitio, o cogerlo y ponerlo encima mío porque quiero que en este momento esté encima mío porque me apetece, o ponerme a chucharlo o a tocarlo. O sea, está descansando. Imaginaros estar echando la siesta o estar durmiendo por la noche y que alguien con el que convivís de repente os levante así en brazos, os zarandee, os empiece a besuquear, a abrazar. Realmente es un momento de descanso súper importante. De hecho, ellos transmutan la energía del entorno, ya sabéis que tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, ellos, el descanso para ellos es como una limpieza de energía, vamos a decir, en el cual recuperan y muchas veces hay muchos gatos que tienen cierto desequilibrio, cierto estrés, precisamente porque esto no se respeta en casa, porque hay humanos muy invasivos, porque mientras duerme o le cambian de sitio o le abrazan o le cogen en brazos, le levantan, le besan, y todo esto puede ocasionar un nivel de estrés muy fuerte en muchos casos porque se va acumulando y al final es algo totalmente injusto, ¿no? Bajo mi punto de vista, el no permitir el descanso de otro. Entonces, bueno, esto como tip, yo os animaría a practicarlo en casa y tenerlo en cuenta. Otra de las necesidades básicas del gato que tenemos que entender es la parte del territorio, ¿vale? Los gatos son animales territoriales para los que es muy, muy importante tener pleno control y seguridad en su entorno, ¿vale? En su territorio. Necesitan sentirlo como un hogar seguro, necesitan no vivir en alerta constante, con señales de peligro, sintiendo que algo malo les puede pasar. Por lo tanto, ellos son animales de rutina que tenemos que intentar no hacer quizá demasiados cambios. Siempre que hablo de esto, no hablo nunca de que nosotros tengamos que vivir cohibidos sin hacer nada en casa. No, no es eso. Es cuestión, como decía antes, de un mutuo beneficio, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si yo tengo el rascador del gato junto a la ventana, no cambiar todos los días porque hoy me apetece tener la mesa aquí en lugar del rascador, entonces le llevo el rascador a la cocina. Mañana se lo llevo al dormitorio porque me apetece tener en la cocina una planta nueva que he comprado. Es decir, hay ciertas cosas en su entorno que ellos necesitan sentir como seguras, que no sea imprevisto, no que empiece el día pensando qué va a pasar hoy, ¿no? Sino tener un poco ese control del territorio, de que tienen todo controlado y de que no pasa nada, de que no hay peligro, de que es un lugar seguro para ellos. Hay muchos gatos que viven constantemente en alerta y se les ve que no descansan bien, que mientras descansan están ya con las orejas tiesas en cuanto hay un mínimo ruido a ver qué pasa. Todo eso puede ser porque hay algo en ese entorno que no le está haciendo sentir seguro. También otra de las cosas en su territorio y de vital importancia para ellos es el tema de las alturas. Como hemos dicho antes, es un depredador, pero también es presa. Por lo tanto, si todos nos visualizamos o nos imaginamos una escena de un tigre en el árbol, ¿no? Por ejemplo, un guepardo, son animales que necesitan tener ese control también en altura, tanto para protegerse como para tener el control del territorio y decir, vale, todo en orden. En casa, por ejemplo, un poco llevando el ejemplo a una casa cotidiana, a nuestros ejemplos del día a día, al final un gato que en un momento dado necesita un momento para él mismo, estar tranquilo simplemente, o estás pasando el aspirador y no le gusta, o por ejemplo cuando hay niños pequeños ocurre mucho porque al final los niños a cierta edad empiezan a moverse mucho y al final el gato es un animal que está en el suelo, no tiene la altura que tenemos nosotros, ¿no? Quizás entonces puede ser todavía más invasivo para ellos. Cuando hay perritos, por ejemplo, también, o otros gatos con los que no se llevan bien, a veces ocurre que ese gato necesita un momento de relax, de descanso o de control simplemente y necesita subirse a una altura. Por ello, las alturas no son algo opcional en casa realmente con un gato. Debería de ser algo totalmente, no voy a decir obligatorio porque no me gusta la palabra, pero debería ser algo a tener en cuenta en todos los casos. No tenemos por qué invertir una gran suma de dinero ni poner, no, pero simplemente un rascador, por ejemplo, que tenga varias alturas, que no sea un rascador de gato pequeño, sino que tenga una altura considerable. Un mueble aquí, por ejemplo, detrás mío, veis cómo tengo en esta habitación. Hay dos muebles, o sea, yo les pongo una silla aquí debajo de este mueble. Entonces ellos suben de la silla al primer mueble y del segundo mueble al tercer mueble y así tienen como 3 sitios en diferente altura para poder subir, aparte de la torre rascador. Entonces es súper, súper importante que tengamos en cuenta esto a la hora de poder darles un espacio y una necesidad que realmente es básica para ellos.
Bueno, seguimos con más necesidades básicas. Esta también es muy importante, muy conflictiva en muchos casos. El tema del marcaje, ¿vale? Esto es importantísimo que entendamos que el gato no marca ni para hacernos rabiar, ni para romper nuestro sofá nuevo, ni porque le apetezca fastidiarnos. Es una necesidad como especie, ¿vale? Ellos necesitan el marcaje con uñas. El marcaje con uñas no es solo visual, ¿vale? Es decir, es también olfativo porque ellos tienen unas feromonas en las almohadillas que al rascar impregnan ese sitio con ese olor y con esa parte visual del rascado. Por lo tanto, es algo muy importante, como hemos dicho antes, a nivel territorialidad, ¿vale? Es algo que llevan innato. Entonces, es verdad que nunca podemos garantizar 100% que por poner un rascador no te vaya a arañar nunca el sofá, pero sí es verdad que en la gran mayoría de los casos, si les ofrecemos un buen enriquecimiento ambiental y varias opciones de rascado, no suelen tender a ir a otros sitios porque les puedes poner rascadores de varios tipos. Por ejemplo, les puedes poner rascadores altos en vertical, como vemos aquí en la imagen, les podemos poner rascadores horizontales. Entonces, es verdad que es lo que hemos dicho antes, no es ir indagando un poco porque no a todos los gatos les gusta el mismo tipo de rascador, pero sí que yo aconsejo también tener paciencia con lo que compramos, ¿vale? Los gatos sabemos que son un poco, tienen esa parte de la neofobia felina, ¿no? Que es como ese miedo a lo nuevo. Entonces, las cosas diferentes, los cambios, las novedades les asustan o les crean un poco de desconfianza y tienen que ir cogiendo esa confianza o esa seguridad, ¿no? Entonces sí que ocurre a veces que les compramos algo con toda ilusión del mundo, vemos que no lo utilizan, nos venimos abajo. Pero déjalo ahí, porque probablemente al de unos días, una semana, lo vayan a utilizar. Tampoco es habitual que un rascador no lo usen nunca, pero también es verdad que tenemos que ver dónde lo ponemos. Si ponemos un rascador contra la pared del pasillo donde no hay absolutamente nada interesante, es probable que no lo utilicen demasiado. Ahora, si lo pones delante de una ventana, sería muy raro que un gato no utilizara un rascador con acceso al exterior a ver por la ventana, no lo de salir, sino de poder ver. Entonces es cuestión de conocer a tu gato, ofrecerles diferentes cosas, ofrecer diferentes tipos de rascador y saber cuál puede gustar más o no. Lo importante de todo siempre en estos casos, no regañar, no castigar, por supuesto no pasar nunca esa barrera de vamos a decir, de tratar mal al gato por rascar donde no debe, puesto que es lo que te decimos, ¿no? Al final el gato no entiende por qué por qué no puedo rascar ahí, ¿no? Si no tengo nada para rascar, yo necesito hacer esto. Por ejemplo, hay como momentos concretos donde muchas veces lo pueden hacer más. Hay gatos que cuando entras en casa y tienen como ese pequeño momento de estrés o de emoción van y rascan. Al final, si hay un hogar multigato, por ejemplo, el marcaje todavía es más importante porque al final hay varios gatos en el mismo territorio. Entonces es simplemente entender que para ellos es una necesidad básica que llevan dentro sí o sí y lo tienen que hacer. Entonces, lo mejor que podemos hacer en lugar de enfadarnos, regañarles y pasar un mal rato es ofrecerles realmente herramientas para que puedan cubrir su necesidad de la mejor manera posible para todos. Bueno, esto lo hemos comentado un poquito, pero una de las necesidades importantes para el gato también es la rutina. ¿Vale? Son animales de rutina. Es importante ser como muy coherentes y muy constantes, sobre todo en momentos importantes, ¿no? Para ellos, como puede ser el momento de la comida, por ejemplo. Son cosas que a ellos les aportan seguridad. Es decir, lo que les genera estrés es, por ejemplo, la incertidumbre, ¿no? El no saber cuándo va a llegar esto, qué va a pasar ahora. Ellos necesitan como esa seguridad de que tienen controlado todo lo que va a estar ocurriendo. Y si, por ejemplo, hay un cambio, yo qué sé, una mudanza o a una obra en casa o tiene que venir un mes a vivir mi primo porque está su casa en obras, cualquier cosa que vaya a ser un cambio, obviamente les podemos avisar. Ya sabéis que todos, creo que los que tenemos gatos en casa les hablamos, pero de verdad que nos entienden. Y también puede ser importante, depende de qué tipo de cambios hay, sobre todo si son cambios importantes y que van a llevar un tiempo, poder acompañarles, por ejemplo, de la terapia floral, que ayuda muchísimo en cambios. Yo la uso muchísimo y ayuda mucho, mucho, mucho a que se gestione todo de una mejor manera, evitar ese estrés y demás, y intentar que el cambio sea lo más gradual posible también para que no sea algo como muy brusco. Sí que es verdad que no quiero que se confunda rutina con monotonía, ¿vale? Es decir, una cosa es
saber que más o menos controlo, tengo un poco previsto cómo puede ser el día a día, más o menos sé el momento en el que voy a comer. Bueno, comida a disposición debería de haber si no es comida natural, pero bueno, si por ejemplo cuando le doy la latita debería ser un poco previsible, por ejemplo, los momentos de juego también ayuda mucho a tener una rutina de juego más o menos estipulada, pero no significa que haya monotonía, ¿vale? Entonces también es importante ofrecer variedad en el juego, ofrecer diferentes tipos de comida, se le puede aportar pues eso, ¿no? Novedades, que si una maquita en la ventana, que si una caja nueva, cositas que le puedan gustar, siempre un poco pues eso, ¿no? Dentro de la coherencia de que no sea ni algo completamente diferente todos los días, ni algo que llegue al aburrimiento porque todo es como el día de la marmota, ¿no? Otra de las necesidades hilada un poquito a todo esto es el juego, ¿vale? Es muy importante, incluso aunque haya más de un gato en casa y jueguen entre ellos, generalmente y sobre todo en gatos intensos, gatos que no han tenido una buena socialización, es muy, muy importante la rutina de juego con ellos, ¿vale? De nosotros con ellos, no solo de que tengan juguetes para sí mismos y que puedan jugar gestionándose ellos solos el juego, sino que realmente sea un juego en conjunto, aparte de reforzar el vínculo, porque obviamente es un momento en el que te lo pasas bien con el otro. Es importante porque les ayuda mucho a gestionar el estrés, precisamente al tema del aburrimiento. Y bueno, como hemos comentado, la rutina de juego es importante y así como puede ser importante que los momentos del día en los que se juega puedan ser más o menos parecidos. Si tienes un horario más o menos igual entre semana, pues que haya, por ejemplo, 2 momentos al día de juego más o menos a la misma hora. Es verdad que también es interesante, pues eso, ¿no? Incorporar novedades, diferentes estímulos. Es verdad que muchas veces, y a mí me pasó en su día, nos quejamos de que es que mi gato no juega, no le gusta jugar con nada, me gasta un montón de dinero en cosas que no utiliza. Yo he aprendido que todos los gatos juegan, no me gusta generalizar al 100%, pero que a todos hay algo que les interesa, pero no tiene por qué ser lo que nosotros esperamos, ¿vale? Es decir, que un gato no se vuelva loquísimo con una caña o que no vaya corriendo detrás de la bolita no significa que no le guste otro tipo de estimulación. Entonces, la cuestión es ir probando. Puedes probar, mira, Baggy, por ejemplo, que es una de las mías, que es la que yo decía que no le gustaba jugar con nada, pasa bastante de las cañas, dependiendo de cuál sea, aunque ya he ido aprendiendo también cuál le gusta más, pero por ejemplo le tiras una pelota de papel albal, de papel de aluminio y le encanta. Le preparas una cajita con unas chuches y le encanta. Eso ya es un estímulo, eso ya es un juego, ya es algo en lo que están concentrados en ese momento y ayuda mucho a liberar incluso situaciones de estrés. Entonces, lo importante, como decimos siempre, es conocer a tu gato, individualizar cada caso siempre y conocer sus preferencias, qué le gusta más, con qué veo que no le hace ni caso, qué es lo que veo que le motiva. Hay gatos que son más de algo visual, hay gatos que son más olfativos, que les gusta más por ejemplo, lo interactivo de buscar, hay otros que les gusta más el movimiento, de que le muevas la caña o le tires un ratón y lo coja. Es cuestión de conocer a cada uno y sobre todo de al final ir probando cosas, que esto es como todo, puedes ir probando cosas y como yo siempre digo, no tienen que ser ni juegos de actividad física siempre, ni cosas con las que nos gastemos mucho dinero. O sea, ya te digo, pones la caja de huevos con unas chuches dentro y que busquen, o sea, y que se las apañen para sacar las chuches. En mi Instagram, en Territorio Felinos, vais a encontrar varias ideas también. Una cajita de zapatos con unos agujeros, meter dentro unas bolitas, unos ratones, unas chuches y que tengan que sacarlos. Poner búsqueda de chuches por la casa o algo que le guste mucho escondido por diferentes puntos de casa. O sea, hay un montón de cosas que podemos ofrecer para que se entretengan, para que les guste y para que tengan esa estimulación. Entonces, es cuestión de que nos lo ocurremos y que indaguemos un poco y estoy segura que vais a encontrar resultados seguro. Bueno, la parte de alimentación no voy a entrar mucho porque es verdad que no es mi tema. Hablaremos con una nutricionista más adelante en este programa también. Pero bueno, sí que es verdad que es importante ofrecerles una dieta acorde a su naturaleza. Como hemos visto, al final tiene una necesidad clave que es que son carnívoros estrictos y por lo tanto su principal fuente de alimento es la parte de la carne, ¿no? Carne, pescado, proteína animal. Muchas veces hay los mal llamados problemas de comportamiento, que a mí no me gusta nunca llamarlos así, muchas veces vienen dados incluso por una mala dieta, por algo que no les está aportando lo suficiente, algo que no les está sentando bien a la tripa, se gestiona mal la dosificación de comida.
cualquier cosa de estas, ¿vale? Entonces, como tip, es importante no racionalizar la comida del gato. Al final son animales que tienen que tener disposición de su alimento siempre, porque necesitan, como hemos dicho, tener el control de sus recursos, ¿vale? Necesitan que si tienen hambre ahora, puedan comer ahora. Daros cuenta que los gatos están acostumbrados a comer de 10 a 20 presas diarias de media, pequeñitas normalmente, pero es una cantidad considerable. Entonces, el hecho de que pasen de eso que por instinto tienen ya como interiorizado a comer 2 veces al día, mañana y noche, cuando le racionamos el pienso, es algo que les puede ocasionar, aparte de problemas de salud, muchísimo estrés, y que muchas veces solucionando el tema de la alimentación se soluciona gran parte del problema. Necesitan disponer de la comida y no depender de nosotros, ¿vale? Para eso es como si yo siempre a la gente en la que veo que está este problema realmente, es como si a ti te cierran la nevera con candado todo el día y de repente hay 2 veces al día que suena una alarma y se te abre. Pues en ese momento vas a ir a devorar todo lo que haya porque sabes que va a pasar mucho tiempo hasta que vuelvas a conseguir comer. Por eso empieza el problema de lo que llaman ansiedad por la comida. No creo en la ansiedad por la comida en gatos. Es una ansiedad que se expresa a través de la comida, pero claramente tiene ese foco, ¿no? Y si yo sé que voy a comer a las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche no me dan de comer más, pues sí, voy a intentar comer todo lo que pueda en ese momento. Sin embargo, si yo sé que tengo la nevera ahí y que cada vez que tenga hambre puedo ir a comer, probablemente me tire igual más horas sin comer que antes, pero yo estoy tranquila porque sé que mi recurso lo tengo disponible, ¿vale? Entonces ellos se autogestionan la comida, pero tenemos que intentar que aprendan o entiendan, mejor dicho, que no hay peligro de que se queden sin comida, que no pasa nada, que la tienen ahí y que pueden ir gestionándose ellos. Entonces esto es, por ejemplo, un tema bastante importante. Pero como digo, el tema de la alimentación más a fondo lo hablaremos con la Nutri. Y luego, por último, algo importante también de tener en cuenta. Como hemos dicho, los gatos vienen de la naturaleza, vienen de un animal salvaje, tienen por origen acceso a la naturaleza constantemente. La naturaleza, aparte de que nos encanta y nos hace sentir bien, también para ellos es medicina. Ellos saben qué plantas de su entorno pueden comer, cuáles no, qué plantas deben comer para cierto beneficio. Por sus propiedades, ¿no? Es lo que se llama la zoofarmacognosis en este caso, y la aplicada pues sería lo que nosotros podemos hacer para ayudarles en este sentido. Entonces, el hecho de estar en una casa en la cual son 4 paredes totalmente inertes, sin acceso absolutamente a nada que tenga que ver con la naturaleza, puede llegar también a ser bastante estresante para ellos, aparte de que les quitamos mucho la capacidad de autosanar, ¿no? O con la medicina natural que ellos saben que pueden contar con ella y utilizarla, ¿no? Al igual que nosotros nos tomamos una infusión de manzanilla si nos duele la tripa y estamos ansiosos, ellos saben que cierta hierba les puede ayudar a controlar un problema digestivo, el estrés o un dolor articular, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al tener ellos la capacidad de vincularse, obviamente nosotros somos los responsables también de saber qué plantas incorporamos en casa y qué plantas no, por seguridad de esa propia planta. Pero dentro de eso sí que deberíamos de dejarles o darles la opción de poder elegir. Entonces, ¿cómo podemos traer la naturaleza a casa? Pues como hablamos con Ale en el programa anterior, tenemos los jardines olfativos, que son hierbas secas. Podemos traer a casa plantas seguras y ponerlas ahí, que se las puedan comer si quieren o simplemente olerlas. Si tienen acceso a un balcón, por ejemplo, protegido, pues también tener plantitas en el balcón. Todo esto a lo que es al nivel emocional del gato puede hacer mucha diferencia y una diferencia muy bonita además. Os he dejado aquí una página que, bueno, es una página donde podéis encontrar ASPCA, donde podéis encontrar las plantas seguras para gatos. Lo que yo aconsejo siempre es que las plantas que aparezcan como seguras en esta página las podáis usar tranquilamente. Las que aparezcan como tóxicas, yo no me quedaría ahí, ¿vale? Y un poco buscaría más información, porque es verdad que hay veces que no es un estudio como con un número de gatos significativo para ello. Entonces, bueno, en ese tema, quiero decir, no voy a contar planta por planta, pero sí es verdad que os da muchas pistas de lo que podéis llegar a utilizar.
Es algo muy importante. Tenéis la hierba gatera, por ejemplo, que a nivel digestivo les ayuda un montón a purgarse. Podéis poner, les podéis ofrecer las hierbas secas que hablamos en el programa anterior, raíz de valeriana, por ejemplo, que les encanta. Entonces, el poder ofrecer todo eso hace un cambio brutal en muchos casos, de verdad. Y al final es lo mínimo que podemos hacer por acercarles un poquito la naturaleza a casa y al menos que no pierdan todo eso que habrían tenido de seguir viviendo ahí, ¿no? En plena naturaleza, como decimos. Y bueno, y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato. Me encantará si ponéis algún comentario en el propio programa, en YouTube, sabiendo un poco, pues contándome si cubrís todas las necesidades, si hay alguna que os ha sorprendido, si lo sabíais todo y tenéis todo en casa, me encantará saberlo también. Si alguna vez habéis notado una diferencia de comportamiento en el gato a la hora de incorporar algo nuevo que no teníais en casa y habéis incorporado. Bueno, por ir viendo un poquito también, o me podéis escribir también al Instagram, que ya sabéis que es Territorio Felinos. Y nada, bueno, aquí estamos con... Se le ve un poquito ahí la cabecilla a la pequeñaja que está por aquí. Así que nada, yo espero que os haya gustado, espero que podáis ir haciendo todos los tics sobre todas las necesidades que hemos ido viendo. Si tenéis alguna más que no se me haya ocurrido, tenéis alguna duda, lo que sea, sabéis que podéis escribirme tanto al Instagram como a este programa también. Y una vez más, muchas gracias por verme, por estar ahí, por querer aprender sobre gatos y nos vemos en el siguiente.